Saludos a todos, mi nombre es Bill Jones, yo soy el director de la oficina del Executive Intelligence Review en Washington. Hoy es el 30 de mayo y vamos a hablar con Helga Sepp-LaRouche. Hola, Helga. Hola. Empecemos con este viaje que hiciste a China. Tú fuiste una representante en la muy importante conferencia sobre el diálogo de civilizaciones asiáticas que organizó el presidente Xi Jinping con representantes de todas partes del mundo. Esta fue una idea, creo, que él ya tenía desde el 2013, cuando él habló en una conferencia sobre la seguridad en Asia, que él quería una conferencia sobre las civilizaciones asiáticas y su importancia. Y es hasta ahora que se llevó a cabo la primera conferencia importante. Y tú fuiste una invitada. Quisiera que nos dijeras qué te pareció la conferencia, quién atendió, hubo otros representantes del occidente ahí, y a dónde quieren dirigirse ahora. Bueno, esta fue una conferencia realmente extraordinaria. Lo que quedó muy claro es que lo que comenzó también con la iniciativa de la Franja y la Ruta y el primer y segundo foro de la Franja y la Ruta, yo asistí al primero hace 2 años, es que Xi Jinping está creando un paradigma completamente nuevo de las relaciones internacionales y esta vez el enfoque estaba en las civilizaciones asiáticas. Participaron la mayoría de los asiáticos, algunos jefes de Estado y tal vez otras personas, líderes de instituciones. Participaron algunos europeos, como el presidente de Grecia, por ejemplo, pero el principal enfoque estuvo en Asia, en la civilización asiática, y lo que quedó claro es que los asiáticos en este momento están muy orgullosos. Hubo muchas presentaciones que se enfocaron en el hecho que muchas de las civilizaciones más importantes estaban en Asia, China, India y otras grandes civilizaciones asiáticas, y que la gente está muy orgullosa. También se mostró la belleza de su cultura, el optimismo, la orientación al futuro. Y en la conferencia de 2 días, no hubo ningún orador de Asia que dijera algo negativo o pesimista. Todo el mundo llevó a cabo el principio de relacionarse con la mejor tradición del otro, de señalar el hecho de que no hay conflicto que no pueda resolverse mediante el diálogo, en lugar de tener un enfrentamiento. Y yo creo que esta es una dirección para el futuro de las relaciones internacionales muy prometedora. Y estoy muy segura que aunque no se mencionó de manera explícita, que habrán muchas más conferencias similares en las que van a participar los otros continentes, como Europa, África y con suerte las Américas. Así que creo que fue un evento muy emocionante. Hubo un evento cultural, un carnaval del diálogo de civilizaciones asiáticas que fue realmente impresionante. Hubo presentaciones artísticas de todos los diferentes países asiáticos y probablemente en el escenario habrían alrededor de 20,000 personas. Y la coreografía estuvo tan bien afinada y estaba tan bien hecha que cualquiera podría ver que en Asia hay optimismo. Los asiáticos piensan que su siglo va en ascenso. Y no es solo el surgimiento de China, es realmente todo el continente asiático. Y dado que procedo de Europa, no puedo enfatizar más la diferencia absoluta entre la actitud positiva, el optimismo sobre el futuro que hay en Asia. Y si nos fijamos en el dilema de la Unión Europea, por ejemplo, o incluso el estado de ánimo de la población en Estados Unidos, que no tiene este tipo de perspectiva optimista sobre el futuro. Así que creo que el Occidente haría muy bien en aprender un par de cosas, porque Asia está haciendo algo bien y creo que posee los valores y las virtudes que solíamos tener, pero que el Occidente realmente abandonó, y vemos las consecuencias de abandonar nuestras mejores tradiciones.
Eso realmente contrasta con la situación que existe en las relaciones entre Estados Unidos y China, donde por desgracia toda esta disputa comercial se ha intensificado en los últimos días, creando una gran tensión. Así que se tiene la colaboración asiática, el diálogo asiático, y lo que se tiene por el lado occidental es la disputa sobre el comercio. ¿Esto perjudicó a la conferencia? ¿Cómo reaccionó la gente a esto? ¿Y cuál es la impresión ahora que tienen los chinos con respecto a las posibilidades de crear una relación de trabajo con Estados Unidos? Bueno, yo no creo que la conferencia como tal fue muy afectada. Pero naturalmente en las pláticas privadas y en algunas otras reuniones que tuve, quedé muy asombrada porque lo que empezó hace un par de meses, como la pelea sobre los aranceles comerciales, donde Trump dijo que él quería establecer aranceles para hacer América grande de nuevo. Y algunas personas pensaron que estos serían aranceles proteccionistas. Pero yo creo que le quedó claro a todo el mundo que entiende lo que realmente está sucediendo, que estas nunca fueron el tipo de políticas hamiltonianas. Trump pudo haber querido una cosa, pero dado el hecho de que él está en un gobierno muy complejo y las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, mientras tanto, decidieron declarar a China como un enemigo, un adversario, un rival, un competidor o una combinación de todo lo anterior. Esto ha escalado. Y aunque las negociaciones comerciales al principio parecía que podría haber una solución, al menos esto lo expresaron los chinos y también el presidente Trump, todo esto se ha salido completamente fuera de control. Y cuando fracasaron las pláticas comerciales, porque aparentemente Lighthizer y quizás otros exigieron algunas condiciones inaceptables para los chinos que hubiera significado tener que abandonar su modelo exitoso, lo que naturalmente era completamente inaceptable. Quedó muy claro que el verdadero problema aquí no era proteger los empleos en Estados Unidos. Tal vez eso sea un elemento para Trump, pero lo que realmente está detrás de este ataque a Huawei y a las otras empresas de alto nivel de China es el esfuerzo para contener a China, para evitar su ascenso, para asegurarse que China nunca sobrepase a Estados Unidos. Y yo creo que este es un esfuerzo inútil. Y segundo, es muy peligroso, porque primero que nada, no se puede contener a un país de 1.400 millones de personas, cuyo gobierno ha establecido la política, obviamente, en la dirección correcta. De otra manera, no habría el enorme éxito de los últimos 40 años de reforma y de apertura, a través de lo cual 800 millones de personas, más o menos, fueron elevadas de la pobreza. Y ahora los países en desarrollo miran al modelo chino como una manera de superar su propio subdesarrollo. Y por lo tanto, el Foro de la Franja y la Ruta mostró una alianza, o más bien una asociación de 150 naciones y organizaciones internacionales que están todas comprometidas con el espíritu de la nueva ruta de la seda. Y también China, al igual que muchos de los otros países asiáticos, tiene una historia de 5,000 años. China, por ejemplo, está muy orgullosa de haber inventado muchas cosas, desde la pólvora, la porcelana, la seda, la impresión de libros, mucho antes de que el oeste descubriera eso. Así que la idea de que se puede contener a una nación solo porque no es occidental es una idea completamente absurda y les muestra la estupidez de la gente que ahora impulsa el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Hace muchos años, cuando Huntington escribió su libro El choque de civilizaciones, yo me sometí a la tortura de leerlo y llegué a la conclusión que Samuel Huntington no tiene una idea de ninguna de las civilizaciones de las que hablaba, ni del cristianismo, ni del islam,
ni del hinduismo, ni del budismo, ni del confucianismo, sino que es un geopolítico muy superficial que trata de manipular esas diferencias. Y yo creo que muchos conocedores y también los medios de comunicación chinos señalaron que esta mujer en el Departamento de Estado, Karen Skinner, quien hizo este increíble comentario racista de que con China, el Occidente y Estados Unidos por primera vez se enfrentan a una cultura o civilización que no es caucásica. Esto se notó de una manera muy negativa, que es un esfuerzo para volver al enfrentamiento de Samuel Huntington y al choque de civilizaciones. Así que lo que hay ahora son dos modelos de política internacional completamente opuestos y que compiten. Uno es el diálogo de civilizaciones, que atrae mucho porque beneficia a todas las naciones participantes. Y luego está el esfuerzo de mantener un orden mundial unipolar basado en la Alianza Angloamericana, donde de facto se intimida a los países. Y esto no es muy bien recibido. Y la reacción a la lucha sobre Huawei lo muestra. 170 naciones cooperan con Huawei porque es la mejor tecnología. Y yo creo que esto es realmente algo que debe resolverse, porque puede llevar a un acontecimiento peligroso para toda la economía mundial, incluyendo que se habló que hubiera un desacoplamiento total entre la economía estadounidense y China, y el regresar a una guerra fría, donde se formarían dos bloques económicos completamente diferentes. Y esto sería una catástrofe para la economía mundial, porque el Occidente no está en una condición de mantener eso, pero obviamente para China y para todos los demás sería también muy dramático. Hablando de la situación de Huawei, pareciera que esto es mucho más serio que simplemente una disputa comercial, porque ataca a la propia base del desarrollo de China, que ha avanzado en términos de algunas de las tecnologías más avanzadas en telecomunicaciones. Al atacarla, por supuesto, se ataca a la propia base existencial sobre la cual se desarrolló China. Así que el comercio, por supuesto, es un problema, pero esta es una amenaza existencial. Y me parece que si siguen con esto y tratan de eliminar a Huawei, lo cual en general tal vez no puedan hacer, porque ya ha llegado muy lejos en términos de su relación, pero si continúa ese ataque, yo creo que causaría un serio daño a las relaciones de largo plazo entre Estados Unidos y China. Ahora, el presidente Trump ha indicado que esto podría ser parte de las negociaciones comerciales, es decir, que los ataques a Huawei podrían ser parte de las negociaciones donde los chinos pueden continuar el desarrollo en esa dirección. Pero lo que vemos en el Departamento de Estado y en los neoconservadores es que Huawei debe ser eliminada porque no pueden permitir que cualquier otro país sea líder en ningún campo tecnológico. Y por supuesto, este no es solo un ataque contra China, sino contra cualquier otro país que quiera desarrollarse y que quiera ser un líder en un campo u otro, a lo que tiene derecho cada nación. ¿Qué piensas que sucederá si esto no cambia? ¿Cómo va a afectar esto a las relaciones de largo plazo entre Estados Unidos y China? Bueno, yo creo que hay muchas voces que han expresado su preocupación. Una de ellas fue el primer ministro de Malasia, Mahathir bin Mohamad, que acaba de asistir a una conferencia en Tokio sobre el futuro de Asia, donde él dijo, no estoy citando a alguien en Estados Unidos, obviamente. Si no tengo la ventaja, mando buques de guerra. Y esto no es una negociación. Y no es una competencia, es potencialmente dirigirse a un conflicto militar. Y yo no creo que hay una manera pacífica. Quiero decir, hay 16 casos en la historia donde el segundo país principal superó al país dominante. 12 veces llevó a una guerra. 4 veces la segunda potencia lo hizo de manera pacífica. Pero le debe quedar claro a todo el mundo que en la era de las armas termonucleares, un conflicto entre las dos principales economías y China misma no tiene una gran fuerza nuclear.
pero también está estrechamente vinculada estratégicamente con Rusia, que ha hecho importantes avances en la tecnología militar. Quiero decir, esto solo podría llevar a una catástrofe total para toda la humanidad. Y yo creo que necesitamos a un coro de gente, de instituciones, países, que digan, China le propuso al Occidente y a Estados Unidos en varias ocasiones que se unan a la iniciativa de la Franja y la Ruta, tener una cooperación multilateral y bilateral entre China y Estados Unidos, y también proyectos conjuntos en Latinoamérica, en África, Asia, Europa. Y Estados Unidos debería aceptar eso y aprovechar el enorme potencial económico que la iniciativa de la Franja y la Ruta representa para toda la humanidad. Y ahora estoy tratando de difundir la idea que más líderes hagan lo que el presidente de Panamá hizo, que dijo, sí, Panamá quiere cooperar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero incluyendo a Estados Unidos. Y algo similar acaba de decir el primer ministro de Camboya, que Camboya está trabajando con China, pero que la política de Estados Unidos del Indo-Pacífico no debe oponerse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino debe integrarse y debe haber un desarrollo conjunto. Así que creo que cuantos más líderes de los países en desarrollo, Europa y otras personas que aman a la paz en todo el mundo entiendan que debe detenerse absolutamente este conflicto, cuantos más digan, vamos a trabajar con China y la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero invitamos enfáticamente a Estados Unidos a ser parte de ella, a sobreponerse de la manera de pensar geopolítica, de la manera de pensar del juego suma cero, que si uno gana, el otro tiene que perder. Y si se va a un paradigma completamente diferente, que hay una posibilidad donde todos ganan, si se enfoca en los programas conjuntos para el futuro, que todos pueden ganar. Y yo creo que entre ahora y la cumbre del Grupo de los 20 a finales de junio, cuanta más gente se una y exija que Estados Unidos sea parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, será mejor. Porque creo que el presidente Trump todavía dice que el presidente Xi Jinping es su buen amigo y que tiene una imagen positiva de China. Creo que si vamos a la cumbre del Grupo de los 20, donde esperamos que haya una cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping, y tal vez también con el presidente Putin, que si tenemos una movilización de toda la población del mundo que diga, debemos tener un nuevo paradigma de las relaciones internacionales, habrá una oportunidad de superar esta perspectiva geopolítica. Pareciera que ambos lados han indicado que va a haber una reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi en la reunión del Grupo de los 20 en Osaka. La cuestión es, ¿qué piensas que el presidente Xi pueda ofrecer al presidente Trump que consista con mantener la dignidad de China, pero tratar de alejarlo de este camino de una guerra comercial? ¿Qué propuesta tú piensas que puede hacer que convenza al presidente para que tome otra orientación política con respecto a China? Si vemos cuál es la situación del presidente Trump, y debemos hablar de eso un poquito más tarde. En Estados Unidos, él está muy atascado. Por un lado, el informe de Mueller no presentó evidencia alguna de una colusión con Rusia. Pero eso no evita que Mueller constantemente lo ataque e incluso haya pedido que los demócratas más o menos le hagan un juicio político. Luego los demócratas se han unido a eso. Obviamente, si está sucediendo eso, entonces la posibilidad de tener un programa conjunto de infraestructura para Estados Unidos, las oportunidades de que haya financiamiento para eso, casi no existen. Así que China podría realmente mostrar, y el presidente Xi Jinping podría mostrar lo que el mundo podría parecer en unos cuantos años, si hubiera una cooperación conjunta.
Hay un nuevo estudio de una institución británica que dice que el aumento anual en la producción sería de 7 billones. Incluso si Estados Unidos no se une, los beneficios económicos para Estados Unidos provenientes de este aumento del comercio alrededor del mundo son enormes. Yo creo que sería aún más el caso si se tuviera una actitud positiva y las corporaciones estadounidenses se unieran. Y eso también haría que Estados Unidos se recuperara, porque ya no tiene una industria global completa debido a muchos años del cierre y la destrucción de las empresas medianas. Así que Estados Unidos realmente necesita un cambio en la dirección, a la dirección que Trump quiere. Pero yo creo que China podría ayudar debido al desastre interno que ahora existe en Estados Unidos. Estoy muy segura que los expertos chinos están trabajando totalmente para presentar soluciones para resolver eso, porque es muy claro que China no quiere tener esta guerra comercial, porque es un gran riesgo no solo para China, sino para toda la economía mundial. Así que entre más gente exige que Estados Unidos coopere, especialmente en el desarrollo de Latinoamérica, de África, la reconstrucción del Medio Oriente será mejor. Hay mucho apoyo de la Franja y la Ruta de Latinoamérica y más recientemente, por supuesto, el presidente mexicano López Obrador indicó que tiene una actitud positiva hacia ella, pero están bajo una gran presión. Parece que Estados Unidos está reviviendo la vieja política de Teddy Roosevelt de usar el mazo contra las naciones latinoamericanas para evitar, en este caso, el desarrollo en Latinoamérica. ¿Cómo ves la situación que está sucediendo en esa parte del mundo? Bueno, hay todo tipo de representantes del gobierno de Estados Unidos, como el vicepresidente Mike Pence, Pompeo, Bolton, que básicamente le dijeron a los países latinoamericanos de manera muy explícita que no deben cooperar con China. Citaron la doctrina Monroe, pero a lo que realmente se refieren es al corolario de Teddy Roosevelt. Y creo que es muy importante que la gente estudie la diferencia, porque una fue la política de John Quincy Adams, de una alianza de repúblicas perfectamente soberanas, y la otra es la política imperial de Teddy Roosevelt, y la gente mezcla esas dos muchas veces. Pero en ese contexto es una gran oportunidad que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, acaba de estar en Washington y se reunió con el subsecretario de Estado, John Sullivan, Jared Kushner, la secretaria de Seguridad Interna, Nielsen, y él repitió lo que el presidente López Obrador ya ha propuesto varias veces, que Estados Unidos se una a un gran programa de inversiones, especialmente en el sur de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, para traer trenes, para desarrollar puertos, la red eléctrica, oleoductos, parques industriales, agricultura, para crear desarrollo económico. Y de hecho, el secretario de Relaciones Exteriores de México habló de un plan Marshall para esa región, porque de esa manera se crearía un incentivo para los migrantes que tratan desesperadamente de cruzar la frontera a Estados Unidos y en lugar de eso quedarse en sus países de origen. Y esa es la única manera humana de detener la crisis de inmigración de Estados Unidos. Así que pienso, si el presidente Trump respondiera a esto de manera positiva, y Ebrard hablaba de una inversión de 20,000 millones de México, otra de 20,000 millones de los países centroamericanos, y luego se requerirían 5,600 millones por parte de Estados Unidos, de lo que Trump ya había hablado y casi prometió en diciembre pasado. Así que este sería un buen paso en la dirección correcta. Sería para tener una cooperación
lo que mi esposo, Lyndon LaRouche, ya había propuesto hace casi 30 años en colaboración con el presidente López Portillo, Operación Juárez, el famoso programa para el desarrollo económico de Latinoamérica. Y sería el primer paso en la dirección de que Estados Unidos coopere con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo creo que esto se debe apoyar absolutamente y quiero decir, traer el desarrollo a estos países pobres es la única manera de detener la inmigración de una manera humana. También sería regresando al tipo de programa de Alianza para el Progreso que tenía el presidente Kennedy cuando teníamos una mejor relación con las naciones de Latinoamérica. Quiero hablar ahora de Europa, Helga, con respecto al apoyo para la iniciativa de la Franja y la Ruta de muchos países europeos, pero especialmente de Italia. Se llevaron a cabo elecciones para el Parlamento Europeo y hay diferentes interpretaciones de estas. La gente dice, por un lado, que los nuevos partidos en Europa, los partidos que han estado en revuelta en contra del status quo en la Unión Europea, han avanzado. Por otro lado, la gente dice que las coaliciones de los partidos del centro y liberales han mantenido su poder. ¿Cuál es la situación de manera más específica? ¿Cuál es el efecto de estas elecciones en la iniciativa de la Franja y la Ruta y en el apoyo europeo para esa iniciativa? Bueno, yo creo que la mayoría de los países europeos apoyan a la iniciativa de la Franja y la Ruta. 22 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea cooperan con esta. Los países de Europa Oriental, de Europa Central, Italia, Portugal, España, Suiza, Austria, así que de hecho está avanzando. Los partidos que se oponen a la Unión Europea ganaron en las elecciones. No arrasaron como se esperaba, pero definitivamente van en ascenso. El partido a favor del Brexit en Gran Bretaña recibió alrededor de 38% del voto y el voto de los conservadores se derrumbó en un 7%. Ahora, eso dice mucho. También Le Pen ganó más votos que Macron en Francia. Pero la situación realmente desastrosa sucedió en Alemania. Y yo realmente debo decir, esto es un ejemplo de interferencia en los asuntos internos de un país, si es que alguna vez la he visto. Lo que sucedió es que está la promoción del boicot de las escuelas debido a la campaña del cambio climático de Greta Thunberg. Y para que una joven de 16 años sea invitada a la conferencia sobre el clima COP24 en Polonia, luego ella habló en la conferencia de Davos, luego fue a Roma, donde habló ante una gran manifestación frente al Parlamento. El Papa se reunió con ella. Luego fue a Gran Bretaña, se reunió con la reina y habló en la Cámara de los Comunes. Así que la están promoviendo. También estuvo en Alemania varias veces. Así que esto llevó a las manifestaciones Viernes por un Futuro, que crearon realmente una histeria entre los adolescentes diciendo Greta Thunberg y Alexandria Ocasio-Cortez, ellas dicen que el mundo se acabará en 12 años. ¿Para qué debo seguir aprendiendo? Así que llevó a toda una histeria. Y desafortunadamente se han publicado estudios que muestran que el uso excesivo de los dispositivos digitales, desde smartphones, PlayStation, tablets, causan severos efectos neurológicos en el cerebro de la gente que los usa. Y es más probable que los adolescentes miren a su teléfono celular en lugar de hablar con su vecino. Así que su juicio en términos de la historia, en términos de la ciencia natural, se ha desarrollado muy poco, y eso es sin duda alguna. Así que se le puede llamar casi abuso infantil, porque si se manipula a la gente en cierta manera, se pueden obtener esos resultados. Ahora, hubo una operación especial solo un par de días antes de la elección. Apareció un video de un tal YouTube influencer llamado Rezo, y él atacó de manera devastadora a los principales partidos en Alemania, que actuaban mal en cada punto, y él los destrozó.
y luego dijo, ustedes deben votar por un partido que promueva proteger el clima. Y eso de seguro tuvo un impacto, especialmente con los votos de los jóvenes y la gente que votaba por primera vez. El resultado final fue que los verdes ahora son el segundo partido más importante en Alemania, lo que significa que Alemania está acabada como nación industrial, porque si se implementan las políticas verdes, son completamente incompatibles con Alemania como una nación industrial. Así que esta es definitivamente una gran crisis existencial. Y, por ejemplo, los verdes ganaron en 9 de las 10 principales ciudades. Obtuvieron como el 32% del voto en Colonia, 31% en Hamburgo, en Múnich, en Frankfurt, y tuvieron resultados similares en todas partes. En Berlín, los verdes casi recibieron tantos votos como los demócratas cristianos y los socialdemócratas combinados. Realmente arrasaron. Y la razón de por qué digo que esto es interferencia es que si tú piensas que este video simplemente fue de un joven que atacó a los principales partidos existentes por cuenta propia, bueno, él es un influyente de YouTube. La gente sabe lo que es eso. Un influyente de YouTube es alguien que normalmente anuncia pinturas de labios o algunos otros cosméticos y lo financian las empresas que ganan de esto. Y mientras tanto, hay grandes empresas de relaciones públicas que patrocinan eso. En este caso, fue una empresa que se llama Stroer, que es dueña del servidor de Internet T-Online y cosas similares. Luego, esto lo promovieron los medios de comunicación dominantes como si solo hubiera sido un joven, quien finalmente le pidió cuentas a estos partidos. Yo soy influyente, tú eres un influyente, pero la diferencia es que nadie nos paga para difundir el mensaje. Y naturalmente, cuando tú haces un mensaje político y luego se usan todos los medios de comunicación, justo antes de la elección, se obtiene este tipo de resultado. Ahora, este es un caso clásico de interferencia, porque este tipo de operación de relaciones públicas no es algo alemán y de ninguna manera es jugar limpio, ni es actuar según las reglas del proceso electoral. Las consecuencias de esto son realmente malas y desafortunadamente yo creo que Alemania tendrá que sufrir las consecuencias económicas porque le ha dado la espalda a la razón. Afortunadamente, esto no es toda la historia, porque hay mucha gente de la mediana industria que quiere unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El Instituto para la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Múnich acaba de publicar una declaración que la cooperación con China tiene muchas ventajas para Baviera. Pero yo creo realmente que Europa está en una situación crítica. No está unida. Los conflictos entre el norte y el sur, el este y el oeste son muy severos. Y yo creo que la única cosa que puede unificar a Europa es la cooperación con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y esperemos que los influyentes entiendan que las consecuencias serán la weimarización de toda Europa. Y esperemos que regrese la razón, con suerte, antes de la cumbre del Grupo de los 20, el 28 y 29 de junio. Cambiando ahora a la situación en Estados Unidos, sin duda viste que Robert Mueller dio su canto de cisne ayer al partir, pero no pudo dejar de hacer una necedad más en los medios de comunicación de Washington, al arrojar más o menos todo el tema de la llamada colusión al Pleno del Congreso de Estados Unidos. Así que el ruido de hacer un juicio político se está volviendo cada vez mayor. La gente más informada en la política, incluyendo Nancy Pelosi, realmente empieza a entender que esta podría ser la sentencia de muerte del Partido Demócrata.
y destruir cualquier oportunidad que tenga en la próxima elección presidencial, y probablemente perdería muchos puestos en el Congreso. Pero ha creado una situación en que nada puede hacerse para abordar la situación económica en Estados Unidos. Y se destruyó el intento del presidente Trump de llegar a un acuerdo con los líderes del Congreso con respecto a la infraestructura por el hecho de que todo este tema del juicio político ahora se convierte en un tema cada vez mayor entre los demócratas. Y dada la situación ahora, la inundación del valle del río Mississippi, de todo el medio oeste, no es una cuestión de simplemente invertir en la infraestructura. Ahora es darle solución a una crisis, de enfrentar la destrucción de la infraestructura ahí y de salvar la vida de la gente. Pero el gobierno está paralizado como resultado de eso. ¿Cómo podemos cambiar la situación aquí? ¿Y qué piensas con respecto a la dirección económica de Estados Unidos? Bueno, yo creo que los demócratas y los jefes de los servicios de inteligencia del gobierno de Obama están muy aterrados, porque después de todo, Trump le dio la orden al fiscal general William Barr que hiciera públicos los documentos relacionados con la interferencia en la campaña del 2016. En el canal de televisión Fox hubo un programa muy interesante, el programa de Hannity, donde ellos básicamente hablaron que los servicios de inteligencia de Estados Unidos subcontrataron a la inteligencia británica, a la inteligencia australiana, para que llevaran a cabo operaciones sucias de espionaje en la campaña del 2016 y que todo eso debe ser investigado. E incluso, dado que el exagente del MI6, Christopher Steele, que está en el centro de toda esta operación, rehusó cooperar con Barr, él solo quiere cooperar con el inspector general del Departamento de Justicia, Horowitz. Se exigió que él fuera extraditado a Estados Unidos. Así que creo que el ambiente es que esta gente que llevó a cabo el intento de golpe de Estado en contra de Trump tiene miedo que tal publicación de documentos y la continuación de la investigación por parte de los investigadores dé como resultado cosas increíbles, cosas criminales, quizás cosas por las que tengan miedo ir a la cárcel. Y yo creo que especialmente también porque se acerca la campaña presidencial del 2020, la histeria es simplemente increíble. Yo creo que en Estados Unidos hay una crisis realmente diferente. Mencionaste las inundaciones en el medio oeste. Esto afecta a la agricultura, a la soya, a la producción del maíz. Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz del mundo. Y estas regiones en el medio oeste y también en el sur han estado inundadas por meses. Creo que la única manera de enfrentarlo es tener una movilización bipartidista para implementar las 4 leyes que definió Lyndon LaRouche en junio del 2014, que se implemente la Glass-Steagall, el crear un banco nacional, una nueva institución de crédito, un programa de emergencia para aumentar la productividad de la economía, como es posible con el programa espacial, dado que el presidente Trump incluyó el programa espacial en el orden del día. Pero no es suficiente que se tenga un programa espacial. Se necesita tener todo el programa diseñado por mi esposo, incluido un programa de crédito internacional de un nuevo Bretton Woods, porque está pendiendo sobre nosotros un nuevo crack financiero como la espada de Damocles. Creo que la población debe empezar a alejarse de este enfoque partidista, porque si solo hackean a sus oponentes para que pierdan en las elecciones y uno olvida el bien común sufre. Y yo creo que Estados Unidos no está seguro. Y solo el conjunto de las 4 leyes de Lyndon LaRouche y la cooperación con la iniciativa de la Franja y la Ruta internacionalmente, donde Estados Unidos tome un papel en darle forma al futuro, no solo siendo parte de sino regresar a la Revolución Americana, regresar a las ideas de Benjamin Franklin, de los padres fundadores, de John Quincy Adams.
Creo que debe haber un debate nacional que sea más profundo que la histeria actual fabricada por los medios de comunicación dominantes. Así que creo que hay una necesidad absoluta de dirigirnos a un paradigma superior de la manera de pensar. Esta es una oportunidad ideal ahora con todos los eventos que se llevan a cabo en honor al señor Lyndon LaRouche mundialmente. Recientemente hubo eventos en Yemen, pero también en Latinoamérica, y lo vamos a conmemorar en Estados Unidos. Porque reviviendo la tradición, las ideas y la vida del señor Lyndon LaRouche puede crear una atmósfera diferente en Estados Unidos en términos de mostrar el camino para que el presidente Trump pueda avanzar en esa dirección. Y entiendo también que tú has hecho un llamado para que el presidente Trump exonere a Lyndon LaRouche de todas esas acusaciones que le hicieron para encarcelarlo por muchos años, en las que por supuesto estuvieron involucradas las mismas personas que han atacado al presidente de Estados Unidos, incluyendo Robert Mueller y otras más. Y si él entendiera esto, cambiaría toda la situación. Así que creo que la posibilidad de adoptar las 4 leyes del señor Lyndon LaRouche es mucho mayor hoy, porque su tradición, sus ideas serán revividas en un nivel superior como resultado de la actividad que se está llevando a cabo. Tal vez quisieras decir algo sobre esa campaña para su exoneración. Quiero decir esto para concluir, que lo más importante que usted, nuestro público, puede de hecho hacer es ayudar en esta campaña para la exoneración, porque no hay una mayor contradicción entre la belleza y la riqueza de las ideas de Lyndon LaRouche y la imagen que ha creado este aparato que está involucrado en la cacería de brujas contra Trump. Y de manera irónica, ahora también los chinos dicen, aquí Trump se está quejando que lo que está detrás del Russiagate es una cacería de brujas, pero ahora Estados Unidos está llevando a cabo una cacería de brujas en contra de China, y China es la víctima. Así que hay 3 víctimas de una cacería de brujas: mi esposo, el presidente Trump y China, y proviene de la misma gente. Proviene también de gente que quiere acabar con la idea de un nuevo paradigma. Lo he dicho antes, pero quiero repetirlo, que la exoneración de mi esposo es tan importante para que la gente tenga una perspectiva sin restricciones, sin prejuicios, de la solución que él presenta. Y estoy totalmente convencida de que su exoneración es casi la precondición para que Estados Unidos detenga esta política de enfrentamiento. Deje de estar en connivencia con el Imperio Británico, porque solo si se destruye esa manera de pensar geopolítica y se mira a las soluciones que presentó Lyndon LaRouche, puede haber una solución en un nivel superior. Así que les surgiría, únanse a esta movilización. Estamos haciendo muchas cosas importantes y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer por usted mismo, su país y toda la humanidad. Con eso, Helga, vamos a concluir. Gracias por acompañarnos hoy y espero que nos veamos pronto. Hasta pronto.